Buenos días, jóvenes. En esta parte veremos la parte de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es el estudio del movimiento de los fluidos, de los líquidos. Entonces, primero pues vamos a tener en cuenta la presión. ¿Qué es la presión o cómo se ejerce la presión? Entonces, cuando un cuerpo introduce dentro de un líquido, sea agua, aceite, cualquier líquido, este líquido va a ejercer una presión en todas las lados de ese cuerpo, como vemos acá en nuestra figura. Este líquido está ejerciendo fuerza en todos los lados. Entonces, para poder conocer esa presión, también debemos conocer el área de cada lado. Por consiguiente, la presión está por la fuerza por unidad de área. Esta es nuestra primera ecuación para poder determinar la presión. Las unidades de la presión en el sistema internacional son los pascales. Vemos que tiene unidades de fuerza sobre unidades de área, newton sobre metro cuadrado. Eso es un pascal. Nosotros cotidianamente estamos sometidos a una presión que sería la presión atmosférica. La presión atmosférica, más o menos como a nivel del mar o a la altura que nos podemos encontrar, equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales o 101.300 pascales. A medida que varía la altura, bien sea hacia lo alto o hacia lo bajo, la presión cambia. Si nos elevamos a la altura, la presión va a ser menor. Si ya nos incluimos a la profundidad de la Tierra, la presión va a ser mucho mayor. Esto lo podemos encontrar, digamos, si se sumergiera mucho en el mar, pues la presión va a ser demasiado grande que el cuerpo no lo resistiría. Y ya si nos eleváramos fuera del planeta, no tuviéramos un traje especial, pues al no haber una presión, nuestros órganos van a inflarse y van a explotar. Entonces, para poder determinar la presión en cualquier altura, entonces conocemos la presión atmosférica, la presión inicial, que va a ser una atmósfera, la densidad del medio, la aceleración gravitacional y la altura en que nos encontremos. Ya entendiendo esta parte de la presión, entonces una de las aplicaciones es la ley de Pascal. Esta ley de Pascal es decir que básicamente por una pequeña fuerza, esto una fuerza entre un líquido que esté sometido a presión, entonces esa fuerza se va a multiplicar en todas las direcciones de ese líquido. ¿Sí? Básicamente se va a multiplicar. ¿Esto qué permite? Pues al hacer esto va a permitir que una fuerza pequeña, ¿cierto?, se multiplique y al multiplicarse haga que pueda elevar un objeto de mayor masa, como en este caso eh, el carro. ¿Sí? Esto lo vemos mucho en los talleres. Entonces, una fuerza pequeña puede elevar algo grande. Para poder encontrar o determinar qué fuerza es necesaria o cuál es el área que necesito para determinar elevar el automóvil, un tractor o lo que quiera, pues existe la relación entre fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Listo? Al conocer esta relación ya puedo determinar qué fuerza necesito aplicar, qué masa puedo levantar. Varias veces esta fuerza puede ser masa por gravedad y ahí puede determinar la masa del objeto. ¿Listo? Y conociendo las áreas. Debemos tener en cuenta que muchas veces el área puede ser un área circular, entonces debemos conocer cómo se calcula el área circular o el área de un círculo. Entonces puede ser pi por el radio al cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Cualquiera de estas dos ecuaciones me sirven para determinar el área de un círculo. Y así es un cuadrado, pues ya sabemos que es lado por lado. Otra parte de la mecánica de los fluidos es el principio de Arquímedes. Este principio es muy conocido, ya que pues en la época griega eh, el rey de ese entonces mandó a hacer una corona de oro a un artesano y el artesano se la devolvió, ¿listo? Pero el rey no creía que, bueno, se la mandó a hacer en oro, ¿no? Pero el rey no creía que la corona estuviera hecha en 100% de todo el oro que le había dado. Entonces el rey llamó a Arquímedes para que encontrara una solución al problema y comprobara que la corona no estaba al 100% de oro. Entonces una vez Arquímedes bueno, empezó a estudiarlo y una vez se fue a bañar y cuando se introdujo en la bañera
vio que el agua se elevaba y salió corriendo desnudo por toda la parte del público que Eureka que lo había encontrado. Sabía que entonces que cuando se sumergía un cuerpo en un líquido, pues el agua se elevaba. ¿Esto qué quiere decir? Que el principio de Arquímedes básicamente es el volumen que se sumerge va a ser el mismo volumen que sale, que es desalojado. Entonces, ya si conocía el volumen del oro, entonces podía saber cuánto volumen desalojaba en el recipiente. Entonces, ahí encontró que la corona no estaba al 100% hecha en oro y pues el rey de la época mandó a ejecutar al artesano por haberlo robado. Entonces continuamos. Entonces, esas son las aplicaciones del principio de Arquímedes. También el principio de Arquímedes dice que cuando se sumerge un cuerpo en un líquido, pues este experimenta una fuerza contraria a su peso. ¿Sí? Es decir, que va a haber una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Hacia arriba del peso. Entonces, en este caso, en la primera imagen, el peso es mayor a la fuerza de empuje. Entonces aquí el peso va a ser mayor a la fuerza de empuje. Si flota definitivamente sobre la superficie, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de empuje es mayor al peso, o el peso es menor a la fuerza de empuje. Y si se mantiene ahí, pues que el peso es igual a la fuerza de empuje. ¿Listo? Entonces aquí lo que decía, el volumen del fluido desalojado es el mismo volumen sumergido. Y todo cuerpo que se sumerge en un líquido va a experimentar una fuerza de empuje contraria al peso. Para poder determinar esa fuerza de empuje, pues tenemos la densidad de líquido, el volumen del cuerpo y la aceleración gravitacional. Si digamos no conocemos el volumen o ya conocemos el volumen, la densidad, recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces yo puedo cancelar aquí volumen con volumen y la fuerza de empuje me quedaría la masa por gravedad. ¿Listo? Siempre y cuando conozcamos la masa del cuerpo que sumergimos. Entonces continuamos. Otra de las aplicaciones de la mecánica de fluidos es la ecuación de continuidad. Tenemos este gráfico. Entonces tenemos un área mayor. Tenemos acá un área mayor. Y aquí tenemos un área menor. Entonces, aquí va movimiento líquido, digamos agua. Y cuando se pasa a un área menor, la velocidad de este va a aumentar. Como cuando ustedes le colocan el dedo a las mangueras para poder, digamos, lavar más rápido. ¿Listo? Sale la misma cantidad de agua, pero la velocidad va a ser mayor porque disminuye el área. Entonces, aquí podemos encontrar qué cantidad de agua sale. Esta Q es el caudal, o sea, la cantidad de agua que sale por esa unidad de área, que es igual al área por la velocidad. Y en sí la ecuación de continuidad completa, es decir, la relación entre el área más grande y el área menor, es área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Puede ser aquí que no sea área 2 sino área 1, como ustedes lo quieran tomar. Realmente no influye mucho. Y aquí está que sea el área 2, si queremos determinar la velocidad en el área 2. Entonces, esta parte de la ecuación de continuidad me permite calcular a qué velocidad va a reducir o va a aumentar dependiendo del área de donde salga mi líquido o mi agua. Y por último tenemos el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli pues básicamente también aplica esta parte de la ecuación de continuidad, pero también en la parte de la conservación de la energía. Es decir, que en un fluido la suma de presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitacional por unidad de volumen se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. Es complementando la ecuación de continuidad y ya cuando se encuentran a diferentes alturas. Por ejemplo, aquí como está en el gráfico. Ya tenemos una altura 1 y tenemos una altura 2. Entonces ahí podemos determinar las presiones, la velocidad, la altura, la densidad y demás cosas que podamos encontrar en un líquido.
Entonces aquí me dice que es como una conservación de la energía. Y tenemos nuestra ecuación. Entonces decimos que la presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Si vemos acá esta parte, es muy similar a la energía cinética. 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? O sea que una energía cinética, que está en movimiento. Densidad, gravedad por altura. Esto que hace, digamos, esto hace referencia a la energía potencial gravitacional, porque tenemos una altura. Es igual a la presión 2, igual, aquí tenemos 1/2 de energía cinética, más energía potencial gravitacional en la altura 2. Esto porque también la presión, como les dije ahorita, la presión, el movimiento, la velocidad, varía respecto a la altura. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde podamos aplicar esta parte del principio de Bernoulli, básicamente. Entonces, por ejemplo, el agua contenida en un tanque elevado puede fluir por una tubería que llega hasta una válvula que se encuentra a 12 metros por debajo del nivel de agua. Determine la presión en la válvula cuando está cerrada. Determine la presión de la válvula cuando está abierta y la velocidad con la que sale. ¿Listo? Esto es una aplicación del principio de Bernoulli. Entonces tenemos nuestra ecuación. La válvula está cerrada. En la parte de arriba, ¿listo? Esta parte está abierta, es decir, que se encuentra a una presión atmosférica. Pero pues como no está en movimiento, la velocidad 1 va a ser igual a 0. Porque no hay movimiento. Entonces pues al multiplicar todo esto por 0, o sea esta parte, pues me va a dar 0. Luego, la velocidad 2 también es 0. ¿Por qué? Porque la válvula está cerrada. Entonces esta parte también va a ser 0. Entonces, ¿qué? Me queda la ecuación. Presión 1 más densidad gravedad por altura 1 es igual a presión más densidad gravedad por altura 2. Esta ecuación es la que vamos a aplicar. Entonces vamos a reemplazar la presión 1, pues va a ser que la parte de la presión atmosférica, 1,013 por 10 a la 5 pascales. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Lo vemos en nuestra tablita del taller o en cualquier tablita que en un libro. La aceleración gravitacional, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura 1, vemos que son 12 metros. Presión 2, no la conozco, es la presión que quiero encontrar. Seguimos lo mismo, la densidad del agua. Como es un mismo líquido, va a ser la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración gravitacional, 9,8. Y la altura, pero pues la altura 2 está al ras del piso, va a ser 0. 0 metros. ¿Listo? Entonces aquí podemos cancelar unidades. Kilogramo metro cúbico, pues sea con kilogramo metro cúbico, metro segundo al cuadrado, sea va, metro con metro, pues sea. Podemos cancelarla porque estamos aquí como en una igualdad. ¿Listo? Entonces resolvemos. Entonces tenemos la presión atmosférica más 117.600. ¿De dónde salió esto? Pues 1000 por 9,8 por 12 me da 117.600. Aquí me da 0 porque 1000 por 9,8 por 0 pues me va a dar 0. Entonces aquí lo que hago es sumar estos dos valores y me da que la presión 2 es igual a 218.900 pascales. Vemos que la presión es mayor. Claro, es mayor porque está cayendo, aquí se está deteniendo y pues tiene todo el peso del agua básicamente y pues su presión va a ser mayor. Por eso entonces cuando se abra la válvula pues va a salir rápido, pero en algún momento, ya en un instante de tiempo, las dos presiones se van a igualar. Entonces para el numeral B, ya la válvula se abrió, ¿listo? Al abrirse, pues ya las dos presiones quedan iguales, es decir que las dos presiones quedan a la presión atmosférica. Entonces lo mismo, tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces como las dos presiones son iguales, las podemos cancelar. La velocidad 1 sigue siendo 0, se va. La velocidad 2 no, porque ya si la conocemos. La altura 2 sabemos que está al ras del piso, es decir que también se va porque es 0. Vamos a multiplicarlo más 0, quedándome la siguiente expresión. Densidad gravedad por altura 1 es igual a 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Entonces,
como es un mismo líquido, es decir, es el agua, por ejemplo, entonces densidad se va con densidad. Y me queda la expresión que la gravedad por altura es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Perdón. Entonces, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, quedándome 2 gravedad por altura es igual a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cómo quitamos ese cuadrado de la velocidad? Sacando raíz al lado y lado. Y la raíz se va con el cuadrado. Y mi ecuación final me quedaría que 2 la gravedad por altura, raíz, es igual a la velocidad 2. Ya con esta expresión podemos determinar cuál es la velocidad de salida. Entonces tenemos nuestra expresión, simplemente reemplazamos 2 por 9,8, que es la aceleración gravitacional, por altura, 12 metros. Multiplicamos, tenemos la raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada de ese valor, y nos da que una velocidad de 15,33 metros por segundo. Esa es la velocidad de salida de nuestro ejercicio. 15 metros por segundo, pues sale bastante rápido. Yo puedo determinar qué cantidad de agua está saliendo por ese tubo, si conozco el diámetro o el radio del tubo. Por ejemplo, tenemos un diámetro de 7 centímetros del tubo. Entonces ese diámetro, pues primero lo pasamos a metros, 0,07 metros. Y aplicamos la ecuación de caudal. Entonces el caudal es igual al área por velocidad. Suponiendo que este es un tubo circular, bueno, todos los tubos en general son circulares, entonces determinamos el área. Entonces tenemos que el caudal es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad. ¿Bien? Entonces ya podemos reemplazar los valores. Entonces tendríamos que pi es igual a 0,07 al cuadrado sobre 4 por 15,33 metros por segundo. Hacemos la operación respectiva y al final me queda que sale un caudal de 0,058 metros cúbicos por segundo. ¿Bien? O sea, esa es la cantidad de agua que va a salir por ese tubo, porque pues está saliendo a esa velocidad y nos encontramos a esa altura. ¿Qué cantidad? Si no entendemos que cada parte de metro cúbico, pues lo podemos convertir a litros. Y es decir que ese 0,058 metros cúbicos por segundo es igual a 58 litros por segundo. O sea, pues es bastante, 58 litros cada segundo es una gran cantidad de agua. Por eso los tanques de agua siempre se encuentran a una altura. ¿Listo? Una, para que puedan bajar a una gran presión, una gran velocidad, y pueda llegar a todas las partes de la casa donde se encuentre. ¿Listo, chicos? Entonces, pues espero que hayan comprendido la temática. Igual quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan y me las hagan saber por el chat. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y feliz día, jóvenes.